conocidas que ya han participado con nosotros en otros eventos, así que bienvenidos nuevamente, muchas gracias por seguir participando. Yo soy Andrea Miller, para los que no me conocen, yo soy la directora de este proyecto. Este es un proyecto de vinculación ciencia-empresa del rubro apícola, acá de la región de O'Higgins, y estamos muy contentos de poder participar con ustedes. Idealmente queríamos que esto fuera presencial, pero ya todos conocemos que esta situación de pandemia nos tiene a todos encerrados. Pero hay que sacarle provecho también a eso y seguir trabajando y seguir aportando acá al rubro apícola. Así que nuevamente bienvenidos y vamos entonces a iniciar en honor al tiempo y a los que ya están presentes, a todos los que entraron puntualmente a este taller. Vamos a iniciar entonces con la primera actividad, que es una pequeña charla por Leslie Vallejo. Leslie Vallejo es médica veterinaria y ya tiene harta experiencia en el rubro apícola, no solamente en Chile, sino que en distintos países de Latinoamérica. Y hoy día entonces nos va a presentar una pequeña charla titulada La organización territorial y su impacto en la sanidad de las colmenas de Apis mellifera. Leslie, entonces, por favor, te doy la palabra. Si quieres saludar y presentarte, por favor, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, como decía Andrea, les voy a hablar un poquito del tema de la organización territorial, la importancia que tiene, y ojalá que el mensaje al que quiero llegar quede bien claro. Igual cualquier duda, consulta, al final de mi presentación está mi mail, así que con eso ya iniciamos. Y bienvenidos a todos. Pues muchas gracias también por la asistencia a todos los que están. Ahí estoy compartiendo. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, la organización territorial y su impacto en la sanidad de las colmenas de Apis mellifera. El tema de la organización territorial se puede enfocar desde diferentes aristas. Yo voy a enfocar más que nada hacia el aspecto sanitario. Y bueno, primero que nada, cuando hablamos de apicultura, podemos hablar de diferentes ramas. Podemos hablar de subproductos, productos tanto cosméticos como medicinales que pueden derivar en base a estos productos, de polinización, pero lo más importante acá es el tema de la fortaleza, independiente para la actividad que nosotros queramos realizar con las abejas. Lo más importante es que sean colmenas con una adecuada fortaleza, una adecuada estructura para su función, y que sean colmenas sanas, que estén ojalá libres de enfermedades, o que si tienen alguna plaga o algo esté todo bajo control y que en el fondo no afecten su productividad. Al final esa es la labor del apicultor en ese aspecto, el cuidar que las abejas estén lo más sanas posible. Pero además de esto, hoy en día por la comercialización de productos, cada día se exigen más en términos de calidad, de inocuidad y de trazabilidad. Entonces, ¿por qué es importante en este sentido la organización territorial? Porque cuando hablamos de una colmena estamos hablando de esto, como dice la doctora Maida Verde, al final cada colmena es nuestro ganado, la apicultura es una ganadería, y nuestra unidad funcional en este sentido, la vaca en la ganadería sería la colmena. Y como tal, como una ganadería, entre más intensivo es el proceso, más animales tenemos y mayores son los riesgos sanitarios. Por lo mismo, vamos a tener una mayor tendencia al uso de medicamentos, si es que tenemos más probabilidad de que hayan enfermedades, y esto conlleva a un mayor riesgo para la inocuidad. Ya no es más difícil el poder entregar al consumidor productos inocuos. En ese sentido, las colmenas tienen diferentes enfermedades. Podemos hablar de loca americana, esta enfermedad bacteriana que es tan complicada, varroa, que es el principal problema, y algunas otras plagas, problemas nutricionales. Hay un montón de cosas que pueden afectar a nuestras abejas, ¿ya? Entonces yo aquí les pongo un ejemplo práctico de cómo podríamos ver esto, cómo afectaría la organización territorial en este sentido. Por ejemplo, aquí estamos viendo en un territorio 5 apiarios distintos.
Lo puse así como para que sea más explicativo en el fondo. Y cada uno tiene radios de vuelo económico. En el fondo, las abejas no pueden mantenerse en un puro espacio, no es como en el caso de la ganadería, que si tenemos algún brote de alguna enfermedad infectocontagiosa, podemos estabular, podemos aislarlo en el fondo, no mover ganado, y el problema ya es más fácil de controlar. Acá hay que considerar esto porque las abejas de un apiario tienen contacto con las otras al momento de salir a pecorear, al momento de realizar pillaje, al momento de ir a buscar recursos. Ellas se topan con las abejas de los vecinos. Entonces, les pongo este ejemplo como en el caso de la varroa, que como ustedes saben es el principal problema prácticamente de los apicultores a nivel mundial, que presenta una reproducción en cascada. En el fondo, cuando entra una varroa y se empieza a reproducir, entra en la celdilla con la abeja, y cuando emerge esa abeja, ya no nació con una varroa, sino que nació con 3. Y esa misma, una de esas 3 varroas nuevas, en el fondo, las varroas hijas, se van a seguir reproduciendo de la misma manera, y es una reproducción muy, muy rápida. Obviamente igual hay algunas que no son viables, pero finalmente la reproducción es prácticamente exponencial. Entonces, si esto lo aplicamos a este ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, este apicultor, un apicultor más grande, les puse como diferentes tamaños como para mostrar en el fondo que pueden ser apicultores de diferentes tamaños? Si este apicultor se le ocurrió comprar núcleos, por ejemplo, para aumentar su número de colmenas, y venían con mucha varroa. Resulta que este apicultor no se va a dar cuenta inmediatamente, y va a empezar, las abejas de este apiario van a empezar a tener contacto con las del alrededor, y se van a ir pasando el problema de un apiario a otro. Resulta que este apicultor, ya cuando le aumentó el número, se dio cuenta y pudo aplicar un tratamiento, por ejemplo, un tratamiento químico. Él llegó, aplicó en su apiario, pero resulta que en los siguientes apiarios siguió aumentando el problema, y en este, que es el inicial, ya redujimos un poco el problema, pero en estos del alrededor siguió aumentando. En este también, ya se fue reproduciendo más. Ahora este otro apicultor se dio cuenta de que tenía varroa, y llegó, trató, pero resulta que cuando él trató, en los otros apiarios siguieron aumentando, porque siguió habiendo un traspaso de la enfermedad en el fondo. Entonces acá hay otro apicultor que les puse de aquí abajito, que por ejemplo, el radio de vuelo económico no se cruza con los otros. Y en una situación, también hay que tomar en cuenta que los radios de vuelo económico, se habla de que pueden ser de 3 a 5 kilómetros más o menos, incluso más, pero también dependen de la disponibilidad de alimento que hay en el ambiente. Si por ejemplo este apicultor tiene gran cantidad de floración a su alrededor, disponibilidad de alimento, estas abejas no van a necesitar volar tanto para ir a buscar alimento, entonces se van a mantener más cerca. Pero si en el tiempo hay una reducción de esos recursos, las abejas van a volar más lejos, y los radios de vuelo económico también se van a cruzar. Entonces este apicultor, que estaba tranquilo en el fondo porque estaba más lejos, igual puede contagiarse en el fondo, con sus colmenas que se contagian de este problema. Entonces, si lo vamos viendo de esa manera, por ejemplo, este otro apicultor después llegó, se dio cuenta que tenía mucha varroa, aplicó un orgánico, y claro, él redujo su problema, pero en los otros aumentó, porque hay un traspaso de este parásito entre un apiario y otro. Y asimismo podemos seguir eternamente qué es lo que actualmente pasa, que como no hay un tratamiento coordinado, como cada uno maneja sus colmenas como lo estime conveniente en el fondo, seguimos perpetuando los problemas, y sobre todo yo creo que en el que más se nota es en varroa, porque no hemos logrado bajar las tasas como a nivel general, sino que depende, cada apicultor tiene sus propias tasas de infestación, su nivel de varroa y su forma de aplicar tratamiento. Entonces, ¿esto qué es lo que conlleva?
con más costo por aplicación de acaricida, porque este apicultor, el que les mostraba al principio, por ejemplo, cuando se dio cuenta aplicó, pero resulta que como los vecinos se contaminaron también con este parásito, siguió habiendo traspaso y movimiento del agente etiológico, entonces él tuvo que volver a aplicar y volver a aplicar, entonces aumentan mucho los costos de producción. Es bastante el dinero que se va en el costo de los acaricidas. Pérdida de colmenas, porque quizás los apicultores no se alcanzaron a dar cuenta a tiempo, perdieron varias colmenas por lo mismo. Contaminación de productos apícolas. En este caso, por ejemplo, acá, no sé si este fuera orgánico, el tema de la contaminación de la cera, porque en general los apicultores mandan estampar todos en los mismos recintos y hay muchos plaguicidas que se quedan en la cera y que pueden permanecer por muchos años, y a la larga esto también nos puede traer resistencia a los productos acaricidas, que ya está registrado y en varios países lo han, o sea, ya han declarado en el fondo que hay una resistencia a los acaricidas y hay varios estudios que hablan al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hicieran las cosas de diferente manera? Son unos documentos que me pasaron de Cuba, que bueno, es el modelo que nosotros en el que nos hemos basado para desarrollar nuestro trabajo como en el área solo apícola en Fraunhofer. Acá, por ejemplo, acá sí tienen mapificada toda la apicultura. Entonces ya teniendo los apiarios se pueden establecer los radios de vuelo y las zonas de traslape. Entonces acá el panorama sería completamente distinto. Porque ¿qué pasa si la misma situación? Este apicultor compró unos núcleos, llegó con varroa, y empezó a contagiar a los apiarios del alrededor. Resulta que este apicultor, cuando vio que tenía varroa, se dio cuenta y pudo emitir una alarma, como conoce a sus vecinos, le pudo decir a los demás, oye, estoy con una carga muy fuerte de varroa, y estos también pueden tomar medidas. Entonces así, al ver, hacemos un monitoreo, se organiza un tratamiento coordinado, y aplicamos acaricida en conjunto. Y ahí el problema en el fondo se reduce en conjunto, y al final evitamos en el fondo que las cargas se pasen de un apiario a otro o que haya un traspaso entre apiario y apiario. Y por ejemplo después, si ya bajamos las cargas en conjunto, si ya tenemos manejado el problema, podemos seguir tomando medidas en conjunto, pero a lo mejor ya no necesitamos acaricidas tan fuertes, quizás incluso se pueden tratar con algunos manejos culturales, con trampa de zángano, y ya no necesitamos aplicar estos acaricidas tan fuertes porque tenemos el problema más controlado. Entonces, lo mismo acá, por ejemplo, en un caso de loca americana, al tener mapificado y al haber una organización territorial, podemos definir en el fondo cuál es el área focal, donde está el apiario foco, el área perifocal y el área amenazada, y en el fondo para poder también avisarle a los apicultores que están alrededor y que los problemas no se expandan. Entonces, en ese aspecto, la organización territorial, yo les di varios ejemplos desde el punto de vista sanitario, que podría servir para el tema de los tratamientos coordinados, el trabajo en conjunto, pero también puede tener beneficio en cuanto a términos económicos, por ejemplo, al organizarse, al trabajar juntos para comprar insumos, para contratar servicios, por ejemplo, el tema de mandar a fundir, o de repente, incluso cuando están más alejados, el transporte de estos mismos insumos, o no sé, comprar reinas en conjunto, y en general el trabajar en conjunto disminuye los costos en las producciones. Y en cuanto a conocimiento, al tener apicultores asociados y organizados, es mucho más fácil implementar buenas prácticas. Y también, por ejemplo, el hacer programas, el postular a proyectos en conjunto, no sé, yo les pongo el ejemplo del mejoramiento genético. En el caso de hacer un programa, por ejemplo, de selección de abejas reinas, lo ideal es seleccionar
las reinas que ya están adaptadas al territorio. Pero para eso necesitamos tener registro y necesitamos tener apicultores organizados en el fondo para poder hacer esta selección. Entonces, en ese aspecto, finalmente el mensaje es que el crecimiento conjunto es lo que va a llevar a la profesionalización del rubro apícola, porque finalmente en lo que es la apicultura, a los apicultores nos toca aprender de las abejas y trabajar como para un crecimiento a nivel territorial. De lo contrario, vamos a seguir presentando los mismos problemas y en el fondo, finalmente, si se logra o sea, al final no sacamos nada aprendiendo como de manera individual, como apicultor, si el vecino siempre me va a estar traspasando sus problemas, si yo tampoco me preocupo de que los apicultores que están a mi alrededor también reciban los conocimientos, se enteren de la investigación, en el fondo compartan todos los aprendizajes. Y es a esto lo que apuntamos también con este proyecto. A la vinculación ciencia-empresa en el fondo es como para lograr una mejor comunicación y el trabajo en conjunto entre diferentes instituciones y los apicultores. Y bueno, entidades gubernamentales, porque también, o sea, por una parte está el crecimiento conjunto entre apicultores y la organización, pero también para profesionalizar un rubro necesitamos un poco más allá, ir un poquito más allá en cuanto a investigación y en cuanto al trabajo con diferentes actores que a lo mejor pueden tener un poco más de conocimiento o pueden aplicar o tienen más acceso a recursos científicos en el fondo. Así que ese es el mensaje. La charla, como les decía, hoy era cortita. Espero que haya quedado claro el mensaje y ahora vamos a seguir con las actividades del proyecto, en el fondo, que es el trabajo en conjunto y como para recibir también su retroalimentación como diferentes actores del rubro apícola. Sí, muchísimas gracias, Leslie. Yo creo que fue súper ilustrativo. Me gustó mucho la parte de las imágenes con los apiarios y con los vuelos que tienen las abejas y cómo interaccionan entre sí los diferentes apiarios y las colmenas. Muy ilustrativo, me gustó mucho eso, muy ejemplificador. Y sí, exactamente como tú dices, nosotros queremos seguir trabajando con ustedes, y para eso entonces vamos a hacer una actividad de taller, nos vamos a poner a trabajar así entre todos, para que ustedes también interaccionen con nosotros, porque de eso se trata el proyecto. Lo que vamos a hacer a continuación es un trabajo grupal, nos vamos a dividir en secciones, vamos a hacer 4 secciones, vamos a ir respondiendo junto con un coordinador que va a ser un miembro del equipo de trabajo que va a estar en cada grupo. Vamos a tratar de ir respondiendo algunas preguntas. Entonces, la primera actividad es ver cuál ha sido su experiencia con diferentes actores de la cadena apícola, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo grupal para conocer sus experiencias con diferentes actores del rubro apícola. Para esto entonces, por favor, vayan indicando cuáles han sido sus experiencias, tanto positivas como negativas, con diferentes actores. Aclarar que esto no es un espacio de denuncia, ¿no? Sino que lo que nosotros queremos es conocer qué experiencias han tenido ustedes. Y por eso entonces hablamos de diferentes actores y no de personas en particular, sino que para hablar mucho más en general. Y siempre respetando entonces a los demás que quieran compartir con nosotros. Ninguna acotación es mala, por favor, no se sientan inhibidos de participar. Todas nuestras experiencias son válidas y este no es un proceso de evaluación, sino nosotros queremos recabar información desde ustedes, desde los que están ahí en terreno, para ir mejorando entonces este rubro, ¿ok? Entonces vamos a hacer primero esa actividad. Los vamos a ir seleccionando en grupos y después vamos a pasar a la otra actividad que también es en grupos, se van a quedar en los mismos grupos que ustedes tienen,
y es que una vez definidas estas experiencias, vamos a ver acciones concretas, cómo nosotros podemos concretamente mejorar las experiencias negativas principalmente, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer grupos, se les va a ir asignando un grupo al azar, y ustedes tienen que ingresar a ese grupo. Me parece que algunos ya están ingresando, ¿o no? Sí, los estamos asignando entonces de a poquitito para ir ingresando a los grupos, por favor. Les va a salir ahí una pestañita de ingresar o unirse al grupo, y ustedes lo que tienen que hacer es cliquear ese botón para unirse a las diferentes salas. A mí no me aparece ningún botón. Es de a poco, es que tenemos que ir uno por uno. ¿Uno cuándo puede ser alguna? Perdón, buenos días, mi nombre es Ítalo, soy de acá de Huacarwe, de San Vicente Tahuatahua. Hola, Un don gusto, Ítalo, ¿cómo está usted? bien, gracias. Espero ustedes también. Bien, también. Felicito a la señora Leslie, que estuvo bien interesante y llegó a lo que tenía rojo, ya que tocar el tema de la organización, fiscalización. Yo llevo un par de años en apicultura, pero siempre se ha hablado, pero todo se deja en el aire. Y por eso que hay cosas que yo me encantaría aportar en lo que pueda, pero la fiscalización, todos los tratamientos, que sería ideal que ya de una vez por todas lo hagamos. O sea, que no quede en el aire eso tan importante, que la organización de fiscalización, porque uno cuando va a polinización, aunque uno tenga la organización de los territorios, que estamos a 5 o 3 kilómetros, cuando se poliniza, se juntan, pero algunos ni siquiera le hacen un cariñito a la abeja antes de, incluso llega a cajones vacíos a polinizar. Bueno, una acotación. Entonces, importante lo que dijo al último, porque iba a decir, oye, pero no hablaron de esto, la selección de redes, el crecimiento en conjunto. Crecimiento en conjunto. Los apicultores, escuché mucho tiempo, todos bailamos juntos, pero nadie se puede ver. Espero que con el tiempo la juventud, porque hay mucha gente adulta en la apicultura, pero pocos, digamos, gente joven. Y en eso yo toda la disponibilidad, porque me encanta cuando un joven dice, oh, la abejita, y empieza, me encanta. Bueno, no les quito tiempo para que, era cortito nomás. Así que voy a seguir esto, que no le pego mucho a esto, pero aquí mi hijo me está ayudando. Sí, Un abrazo. sí, de eso se trata. Gracias por sus palabras, don Ítalo. Ajá. Como que desde la universidad queremos tratar de apoyar entonces a esta organización en conjunto, de a poquitito entonces ir generando estos tratamientos, estas organizaciones, estas fiscalizaciones que usa usted. Claro que sí. Y el tema de los tratamientos, que son importantísimos, ver también eso, porque cuando uno va a las polinizaciones, nos matan la abejita, y eso, yo fui a un simposio la otra vez al Senado, hace un par de años atrás, con todos los apicultores, ahumadores y todo, pero ahí quedó en cosas que las fumigaciones, esas cosas tan importantes, tienen que hacerlas a un horario adecuado. Bueno, ahí me salió la pestaña, así que bueno, hablamos después, y muchas gracias por escuchar un ratito. No, de todas maneras, y para eso estamos, de eso se trata. Gracias. Voy a buscar ahora, aquí salió una pestañita. Eso, ok. Gracias. Ok, ya, tal vez. Señorita, perdone, su nombre, es que yo llegué un poquito atrasado, 2 minutos. Andrea, yo soy la directora del proyecto. Andrea soy yo. Andrea, ya. Andrea Müller. Miolev. Uh-huh. Ya, señorita Andrea. Muchas gracias. Ok, ya, me imagino que ahora entonces están ingresando a las diferentes salas. ¿Sí? Para que vayan entonces entrando. Disculpen que nos demoremos un poquito, pero tenemos que ir uno por uno, así sabemos que todos están en alguna sala. Les debe llegar como un aviso para entrar.